nunca supe por dónde empezar estas reflexiones. Dije, bueno, a ver si ahorita me inspiran. Es que hay tanto que decir. Bueno, te preguntábamos antes de qué universidad venías y me dijiste que de ninguna, que ya te cansaste de todas, Pasé que ya por todas estás... las universidades, di clases en todas las universidades, me corrieron de todas las universidades. Y me corrieron de todas las universidades porque tengo esta mala manía de hacer pensar a los alumnos y eso parece fatal, que hoy en día es una cosa muy don de molesta. menos. Pero yo tuve el problema de que yo los hago pensar porque, no sé, yo tal vez nací raro, pero yo me acuerdo, yo conocí a Hernán Cortés cuando tenía 6 años. Estaba yo en segundo de primaria y fue una experiencia muy rara porque yo llevaba todo en mi primer año primer año de primaria, ¿no? Que sí, 6 años. En la clase de historia era... ¿Cómo eras con 6 años? Nos cuesta así... Ya eras así más o menos, yo creo, ¿no? No, era callado, tímido, introvertido y de mal genio. Yo lo creo, era callado. Y no tenía amigos. Pero no tenía amigos y ya descubrí tiempo después por qué. A ver, o sea, vemos Historia de México. Y entonces es un año completo de los aztecas. Un año completo de los aztecas eran los seres humanos más maravillosos, misteriosos, mágicos y místicos que ha dado la humanidad y estaban a punto de conquistar la galaxia, ¿no? Entonces ya es un año completo de eso en Historia de México. Y luego llegó a mi primer semana de clases de segundo año de primaria. Clase de Historia de México, abres el libro, La Conquista de México. Fija, suena bien. Y entonces, después de un año de escuchar que los aztecas eran los seres humanos más gloriosos que ha dado la historia de la humanidad, en mi primer clase de Historia de México, en el segundo año de primaria, me entero que 400 barbajanes conquistaron a los aztecas. Y entonces dije, no, algo no cuadra. Entonces yo llegué a mi casa, me acuerdo perfectamente de llegar a mi casa, y mi mamá, pues como luego hacen las mamás, y ¿cómo te fue en la escuela, hijo? ¿Qué viste? Y yo que siempre fui mal hablado, pero es que mi papá era mal hablado y pues me lo pegó. Y entonces, pues le digo, me dice, mamá, ¿qué viste en la escuela? Perdón. Le digo, pues puras pendejadas, mamá. Y mamá, ¿sí qué? Le digo, a ver, llevamos un año viendo que si los aztecas, que sé. Y ahora resulta que un pelafustán bueno para nada, salido de no sé qué cloaca, con 400 personas salidas de una cloaca más debajo todavía, conquista. No puede ser. Le digo, perdón, pero piensan que soy idiota. Pero yo tenía 6 años, ¿no? Y mi mamá, sí. Luego entendí que debió ser muy difícil ser mi madre y mi padre, pero es que les digo, pues es que esto no tiene ningún sentido. Yo no tenía amigos porque yo llegaba a mi casa a sacar la enciclopedia, porque decía, a ver, no, nada de lo que vimos hoy en la escuela tiene sentido. Sobre todo que después de que entonces ya me enteré que nos habían conquistado los españoles, a ver, estaba yo en segundo de primaria, fue muy duro. Entonces me enteré que nos habían conquistado los españoles, pero también era 1982, me acuerdo muy bien porque el Mundial era en España y México no había calificado al Mundial. Y México no había calificado al Mundial porque habíamos hecho trampa en el Mundial anterior y nos habían descalificado para el Mundial de España. Y entonces, como no íbamos a jugar en el Mundial de España, todos en México le iban a España. Y yo decía, a ver, no entiendo nada. Los aztecas eran lo mejor del mundo. 400 barbajanes conquistaron a los aztecas. Eso quiere decir que los españoles me conquistaron a mí. Eso quiere decir que estamos muy enojados con los españoles, pero como México no fue al Mundial, le vamos a España. Y todo este desmadre me lo están contando en español. Porque además ese era el tema, ¿no? Ya sabes, de la mentada de madre al español en español. Y digo, a ver, pues es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a mentarle la madre al español en español y vamos a decir en español que no tenemos nada que ver con esos desgraciados de los españoles y luego nos vamos a ir a misa. O sea, pero es que ese nivel de locura es lo que ¿Y estamos... decidiste estudiar historia para acabar de arreglarlo? Un poquito sí, en realidad estudié estudiar un montón de cosas porque nada me terminaba de quedar claro. Lo que más me dediqué a estudiar al principio fue lengua, porque, a ver, con la lengua descubres una cosa tan linda. Yo me he encontrado en México con gente, es tal la narrativa de conquista tan terrible que te hacen, que a ver, cada que alguien me sale con que, no, pero es que mira, nos conquistaron, bla, 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 bla", y siempre, ya que termina con su perorata, le digo, ahora dime lo mismo en náhuatl. Porque mientras no me lo puedas decir en náhuatl, solo eres un hispano confundido. Y me he encontrado... Este término del hispano confundido es un elogismo que has inventado. ¿Verdad? Sí, pues eres un hispano confundido. Si hay heterofluidos, que no hay hispano confundidos, ¿no? Entonces le digo, tú solo eres un hispano confundido. Y entonces me he encontrado con gente, le digo, porque hablas español.
Digo, ¿ya te diste cuenta? Me he encontrado con gente que me dice sí, porque hasta la lengua nos impusieron esos desgraciados. Y eso nos lleva a dos reflexiones, ¿no? Una, porque tú la señalaste, el tema de perdón, pero para 1821 el grueso de la población no hablaba español en la América hispana, hablaban las lenguas indígenas. Eso solo quiere decir que España no impuso nunca la lengua en 300 años. Eso es fundamental. Pero me dice, hasta la lengua nos impusieron. Y le digo, el problema de este discurso de odio contra nosotros mismos, que es odiar el español, es que tú ya estás despreciando la lengua en la que te expresas. Y perdón, pero si ese veneno de leyenda negra llegó a ese punto, si odias la lengua en la que te expresas, odias lo más profundo de tu alma, odias lo más profundo de tu ser. De pronto es importante entender una cosa, que hables en español no significa solo que hablas español, significa que piensas en español, significa que entiendes el mundo en español, que tu cosmovisión está en español, que amas en español y que si crees en Dios en español y en el que llevaron los españoles además. Pero que lo más hermoso de tu vida ocurre en español. Yo tengo una anécdota muy linda, tengo ancestros de todos lados, mi abuelo llegó en la guerra civil, otros ancestros llegaron de España muchísimo antes, pero tengo un ancestro austriaco que llegó en el siglo XIX, cuando mandaron a Maximiliano de Habsburgo a México, entonces llegó mi tatarabuelo austriaco a México. Y ahí en México, mi abuelo austriaco se enamoró de mi tatarabuela otomí. Los otomíes es uno de los pueblos bueno, de las lenguas centrales de Mesoamérica, ¿no? Y entonces mi tatarabuela otomí se enamoró de mi tatarabuelo austriaco, que además era noble y además lo desheredaron. Pero lo bonito de todo esto es que mi tatarabuelo austriaco y mi tatarabuela otomí se enamoraron en español. Es hermoso, se vinieron a enamorar en español porque claro, pues es el único idioma que medio balbuceaban los dos porque ninguno lo hablaba, pero al final se enamoraron en español. Y eso es muy bonito y entender todo lo que nuestra lengua implica, porque justo nuestra lengua trae pues toda una raíz judeo-romana, greco-platina y judeocristiana que nos hace a nosotros mismos en la América. A ver, por más que digan los rusos que Moscú es la tercera Roma, la tercera Roma es la América hispana. Es que no hay de otra. La tercera Roma es la España americana. Como se los dije ayer, a mí me gusta mucho más la España americana que la América española, porque la América española denota posesión y la España americana denota la realidad, ¿no? Que los españoles se fueron para el otro lado de América, para el otro lado del océano, y que se mezclaron a todos los niveles. Es decir, cuando me hablan en México de la conquista espiritual, porque también, ¿no? La conquista espiritual. Y luego hay que entender que 12 frailes, porque llegaron 12 frailes en 1524, que 12 frailes le impusieron la religión a todo un continente. Entonces, claro, te das cuenta de los superpoderes que tenían los españoles, que les permitían aniquilar un indio por minuto, que es más o menos según los cálculos que uno puede hacer, y que les permitían que 12 personas le impusieran la religión a todos, en lugar de entender algo muy simple. A los tlaxcaltecas les gustó más la religión de los españoles. Claro. Punto. Es que es así de fácil. A los tlaxcaltecas les gustó más la religión de los españoles. Y eso nos lleva a un problema, porque hoy en día, siglo XXI, somos muy modernos y Dios ha muerto y Dios no existe y todo lo que huele a Iglesia Católica nos huele mal y demás. Y hoy en día podemos pensar todo eso si queremos, y la Iglesia puede tener muchos defectos que seguro tiene, pero no hay que olvidar que el pensamiento humanista de España es un pensamiento cristiano y que el pensamiento humanista de España es lo que hace que España sea mestiza. De pronto el cristianismo resultó ser una gran amalgama cultural, amalgamó a Roma, amalgamó a España y amalgamó a toda América. Y eso lleva a los españoles a ciertos valores, y nada más quiero concluir con esto porque creo que no valdría la pena quejarnos tanto de los ingleses, porque en el fondo también habría que saber pues que se llama envidia. La verdad es que se llama envidia. A ver, los valores con los que llegan los españoles, ¿no? Hubo un caso bien interesante en Nueva España de que nació un bebé mestizo, indígena, digo mestizo, siamés, pegado por el costado. Y murió, pues murió a los pocos días. Y entonces, ¿qué hicieron las autoridades de Nueva España? Necesitamos un doctor y un sacerdote. Ah, sí, bueno, claro, sí. Sí, no, pero necesitamos que hagan una autopsia porque tenemos que saber cuántos corazones hay en este cuerpo. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué? Y dice, es que el alma reside en el corazón.
estaban pegados por el costado. Si hay un solo corazón, quiere decir que este es un ser humano con deformidades y hacemos un funeral. Pero si hay dos corazones, quiere decir que eran dos seres humanos pegados y hay que hacer dos funerales. A ver, perdón, ¿quién se preocupa de esas cosas? O esta idea que de pronto comentamos sin entender la profundidad de que se hace todo un concilio, una serie de concilios en España para determinar si los indios tienen alma. Hoy puede parecer muy bobo, en su momento era fundamental y que, porque además se encuentran con la terrible noticia de sí tienen alma y eso que no pueden ser esclavos. O sea, que sí tienen alma y que entonces pues, tenemos que tratar como si tuvieran. Una vez me preguntaba a mi esposa, oye, ¿qué le salió mal a España? Entonces digo, pues el humanismo. Resulta que si eres más cabrón, porque es que es tremendo, ¿no? Igual que Carlos V deteniendo la conquista para preguntarle a los sabios y a los eruditos de España, oigan, ¿está bien lo que estamos haciendo? Y entonces, o estos frailes como Bernardino de Sahagún, el tema de tengo que aprender tu lengua para entender tu religión en tu lengua, para comprender realmente quién eres, para entonces realmente transmitirte en serio mi religión. Es importante entender que los españoles de aquella época tenían mucha fe. Hoy en día tampoco valoramos la fe. Pero los españoles de esa época, ¿qué movió a los anglosajones en su conquista de América? Lo que los ha movido siempre, poder y dinero. Aquí hay poder, aquí hay dinero, vamos, poder y dinero. No que España no buscara poder y dinero, porque todo el mundo lo busca y lo encontró, y qué bueno, y claro que lo buscaban, obviamente, y claro que los aventureros que vienen con Cortés, claro que se quieren enriquecer, pero este tema de que, encontraste un nuevo mundo, ahí van los conquistadores y ahí van los frailes. Y ahí van los frailes, que son los sabios de España, porque en fraile pensamos en un hombre con un sayal, con la cabeza agachada, rezando y sin saber nada. En lugar de entender, eran los astrónomos, los cartógrafos, eran los geógrafos, y además eran unas máquinas todoterreno. Porque es, oye, tenemos que poblar el desierto del norte de Nueva España, pues manda 6 jesuitas. Manda 6 jesuitas. Y un año después hay una ciudad. Yo creo, querido Juan Miguel, que desde los 6 años que tuviste esta anécdota has aprendido mucho. Me gustaría tocar dos